Muy bien, habíamos hablado en el video anterior acerca de las permutaciones. Concluíamos que la fórmula para calcular permutaciones, concluíamos que la fórmula para calcular permutaciones de un conjunto de n elementos tomados de k en k es n factorial sobre n menos k factorial. Fíjense bien que entendíamos por permutación lo siguiente. Vamos a recordar, vamos a hacerlo fácil. Imagínense, yo tengo el conjunto A, B, C, D y E. Yo tengo ese conjunto. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 5, es decir que para mí el n vale 5. Y supongan que de este conjunto yo quiero hacer subconjuntos de, digamos, k igual, pongámosle 4, k igual 4. Entonces, si k vale 4, lo que estaríamos calculando o bueno, cambiémosle, digamos, por 2 para hacerlo un poco más sencillo para cuestiones de ejemplo. Entonces, lo que nos estaríamos preguntando acá es, ¿qué significa 5 permutado 2? Son permutaciones, recordemos que las permutaciones significan intercambiar elementos por otros. Entonces acá fíjense bien que lo que estaríamos haciendo es hacer grupos de dos elementos en los cuales tendríamos en cuenta las posibles interacciones entre ellos. Por ejemplo, aquí irían, no los voy a colocar todos, pero acá irían, por ejemplo, A y B, irían, por ejemplo, B con A, es decir, aquí se toma en cuenta el intercambio de ellos. También iría, por ejemplo, el A con C, el C con el A, etcétera. También iría aquí el A con D, D con A, etcétera. Entonces entienden la idea. Yo tengo 5 elementos, hago grupitos de 2 y sus intercambiados. Es decir, AB y BA en este caso son dos cosas diferentes, al contrario de las combinaciones, que en las combinaciones, por ejemplo, el A con el B y el B con el A son la misma cosa. Aquí se consideran diferentes, es decir, que el orden sí me importa. Entonces, en este ejemplo, sería 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial, es decir, 5 factorial sobre 3 factorial, esto es 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial, sería 5 por 4, sería 20, es decir que habrían 20 combinaciones, 20 permutaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. Ahora, fíjense que cabe preguntarse lo siguiente, ¿qué pasaría cuando el K es el mismo N? Es decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, de un conjunto de n elementos queremos permutarlos todos? Según esta fórmula, fíjense bien que n permutado con n sería en este caso, en donde el k sería el mismo n, sería n factorial dividido entre n menos n factorial. Esto sería n factorial sobre n menos n es 0. Y ya habíamos definido que 0 factorial es 1, es decir, teníamos n factorial. Miren, esto es una cosa muy interesante. Cuando nosotros queremos permutar todos los elementos, ¿sí? No selecciono una parte de ellos, sino que los tomo todos. El resultado, observen que obtengo es n factorial, una fórmula bastante simple. ¿Y para qué nos puede ayudar esto? Estas son las que nosotros conocemos como permutaciones lineales. ¿Recuerdan, por ejemplo, en videos anteriores cuando poníamos el ejemplo de que usted quiere ir a pagar al supermercado en el cajero y hay una fila de muchos
personas esperando. Imagínense concretamente hay 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5. Resolver 5 factorial, esto me da 5 factorial son 120 formas. Ahora, esto es una permutación. ¿Por qué es una permutación? ¿Por qué es una permutación? Porque yo quiero contar de cuántas formas diferentes se pueden ordenar, es decir, intercambiar, por ejemplo, el 1 con el 3 o intercambiar el 1 con el 4, es decir, todos esos posibles intercambios. Y observen que lo importante aquí es que tomando todos los elementos, no solo tomando una parte, como lo haría esta fórmula. Esta fórmula toma una parte del conjunto y los intercambia entre ellos. En cambio, calcular n factoriales tomando todos los elementos e intercambiarlos todos con todos. Entonces, eso sería permutaciones. Vamos a llamar a esto permutaciones de n elementos tomados de k en k, y a este serían permutaciones tomando todos los elementos. Para finalizar un poco con el tema de las permutaciones, falta ver otro caso especial. Otro caso especial de permutaciones. Y es que son las permutaciones con repetición. En el sentido que, por ejemplo, hayan cosas repetidas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Sería sencillo, por ejemplo, si yo tengo los números o las letras ABC, calcular de cuántas formas se pueden intercambiar entre ellos. La forma sería fácil, sería 3 factorial, tomando todos los elementos, serían 6. Pero la pregunta sería, imagínense yo tengo el conjunto A, B, B, B y C. Yo tengo este conjunto. En este conjunto podemos ver que hay elementos repetidos. Concretamente hay 2A, concretamente hay 3B y solamente hay una C. Les hago la siguiente pregunta. ¿De cuántas formas puedo intercambiarlos entre ellos? Es decir, tomándolos todos. ¿Cuántas letras hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hay algunas repetidas. Entonces, fíjense bien, ustedes pueden verse tentados a decir que el total de formas en las que estas letras se pueden intercambiar sería 6 factorial, porque los tomamos todos, entonces sería 6 factorial. Pero fíjense que aquí sucede un problema, y es que no pueden ser 6 factorial, porque imagínense ustedes en el caso que ustedes esta B la intercambian por esta B, ¿qué configuración tendrían? Tendrían A, intercambiamos esta B con esta B, 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 B y C. ¿Qué pasa? Son las mismas. ¿Por qué? Porque en este caso las letras son indistinguibles, ¿sí? Es decir, que son las mismas. O por lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo intercambio estas dos A. ¿Qué pasaría? ¿Qué configuración tendría? A, B, B, B y C. Es decir, obtengo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que pasa es que cuando los elementos son repetidos, ya no puedo utilizar las permutaciones lineales, es decir, las permutaciones tomando todos los elementos, ya que estaría contando de más, porque estas tres configuraciones que tengo acá, que se obtienen intercambiando elementos iguales, son la misma permutación. Y entonces, ¿cómo se resolvería eso? Fíjense bien que también existe una fórmula para calcular las permutaciones con repetición. Y la fórmula dice lo siguiente. Fíjense bien. Yo tengo un conjunto de n elementos y hay muchos que se repiten. La fórmula es n factorial, es decir, el factorial de todos los elementos dividido entre el factorial de los elementos que se repiten. Es decir, para que se entiendan, digamos que hay R sub 1 veces que se repite un mismo elemento, lo multiplico por su factorial, R sub 2 factorial, R sub 3 factorial, hasta R sub K factorial.
Ya vamos a hablar quiénes serían estos R sub 1, R sub 2, R sub 3, etc. Pero esta fórmula que ustedes ven acá, es la fórmula para calcular el total de permutaciones diferentes que se pueden hacer con un conjunto de elementos en donde hayan bastantes elementos repetidos. Estos R1, estos R2, estos R3, etc. Fíjense bien que son la cantidad de elementos que se repiten. Por ejemplo, para resolver este problema, nosotros vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. El n sería 6. Entonces tendría 6 factorial dividido entre. ¿Quién sería R sub 1? Primero veo el primer elemento, veo que tengo A. Hay que preguntarse cuántas A tengo. Y puedo ver que en todo el conjunto tengo 2A. Entonces ese R1 sería 2. Entonces aquí iría 2 factorial por. Veo el siguiente elemento diferente. El siguiente elemento diferente es B. ¿Cuántas B hay? Hay 3B. Entonces este R2 que aparece aquí sería 3. Entonces aquí iría 3 factorial. Y luego observo el siguiente elemento diferente, que es una C. Pero C solamente hay una. Entonces lo correcto sería colocar aquí 1 factorial. Pero el 1 factorial ya sabemos que es 1. Pero para efectos de explicar la fórmula, el R3 sería este 1. Los demás que siguen aquí, esto va a depender de si en mi conjunto hay más elementos que se repiten. Como en mi ejemplo solamente tengo 3 elementos diferentes y 2 de ellos se repiten, por lo tanto en el denominador solo habrían 3 factores. Resolviendo esto, entonces, aquí lo que quedaría es 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial por 1 factorial. Este 3 factorial lo cancelo acá y aquí tengo 6 por 5 son 30 y 30 por 4 son 120. Entonces aquí tendría 120 dividido entre 2 factorial. 2 factorial es 2 y 1 factorial es 1. Entonces me quedaría 2 por 1 que sigue siendo el mismo 2. Y 120 entre 2 pues obtengo ahí que son únicamente 60. ¿Qué significa eso? Que con estas letras, fíjense bien, con las letras A, B, B, B y C, puedo formar 60 permutaciones, ¿sí? No 6 factorial, ¿de acuerdo? ¿Por qué no 6 factorial? Porque hay elementos que se repiten. Y si digo que hay 6 factorial, estaría contando cuando intercambio elementos iguales. Espero que haya quedado claro. Cuando hayan elementos iguales, el total de formas que se puede hacer es el total de formas, el total de elementos factorial dividido entre el factorial del número de veces que se repite un mismo elemento. Y esto tiene sentido. Por ejemplo, si yo tengo el número, o por ejemplo, si yo tengo el conjunto formado por A, pregunta, ¿de cuántas formas diferentes se pueden permutar estos 3 elementos si son idénticos? Pues únicamente habría una forma, ¿verdad? ¿Por qué solo una fórmula? Solo una forma, solamente A, porque si intercambio cualquiera de ellos es la misma. ¿Qué pasaría si aplicamos la fórmula? Sería 3 factorial, que es el total de elementos, sobre el número de elementos que se repiten. Como solamente hay uno que se repite 3 veces, sería entre 3 factorial, que sería el R1. Y 3 factorial sobre 3 factorial es 1. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya que hemos hablado de las permutaciones así de manera general, vamos a hacer unos ejemplos para después en el siguiente video dedicarlo solo a ejercicios de lo que hemos visto en esta unidad. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que Renata quiere cambiar la clave de su candado. Para ello debe de elegir 3 dígitos que no se repitan.
Para ello debe de elegir 3 dígitos que no se repitan y que sean impares. Determine el número de operaciones que tiene que colocar, determinemos el número de opciones que tiene para colocar la clave. Entonces, bien, fijémonos cómo debe o cuántas formas tiene Renata para colocar la clave. Dice que ella quiere cambiar la clave de su candado y que debe de elegir 3 dígitos, es decir, que su candado dispone de 3 números y que no se deben repetir y que todos los números sean impares. Entonces, de los números dígitos, fíjense bien, ¿cuántos números impares conocemos? Está el 1, está el 3, está el 1, está el 3, está el 5, está el 7 y está el 9. Entonces fíjense bien que todos los números pares que nosotros conocemos, de los números dígitos, son 5, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces fíjense bien de que Renata quiere una combinación de 3 de ellos. Es decir, de este conjunto que tiene, en este caso n, el 5, que tiene 5 elementos, ella quiere extraer de este conjunto que tiene 5 elementos, ella quiere hacer grupitos de 3 y en los cuales estos se pueden intercambiar. En este caso, fíjense que el orden sí importa, porque no es lo mismo tener una clave 135 que tener la clave 315, por ejemplo, que si ustedes observan, en 335 y en 315 aparecen los mismos números, pero en posiciones diferentes. Y son claves diferentes, porque el 135 no es el mismo 315. Por lo que el orden en el cual yo coloque los números sí que me importa. Y como del total de 5 elementos quiero extraer grupitos de 3 y permutarlos entre ellos, entonces aquí estamos hablando de una permutación de 5 elementos tomados de 3 en 3. Así que la respuesta está bastante sencilla. La respuesta sería 5 permutado 3. Es decir, del conjunto de 5 elementos hago grupitos de 3 e intercambio estos 3 elementos, uno con el otro, para formar las diferentes claves. Y entonces esto, según la fórmula, sería 5 factorial por 5 menos 3 factorial. 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Esto sería 5 factorial sobre 5 menos 3. 2 factorial, aquí sería 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial, cancelo los 2 factoriales y me queda 5 por 4 son 20 y 20 por 3 son 60. ¿Qué significa esto? Renata tiene 60 claves disponibles que ella puede colocar a su candado. Y estaría la respuesta a este ejercicio. Observemos este siguiente ejemplo. Mario, Pedro y Daniel se presentan en una obra de teatro para interpretar los siguientes personajes. El personaje de rey, príncipe y esclavo. Encontremos de cuántas formas pueden obtener los papeles para la interpretación. Fíjense bien que papeles son 3. El papel de rey, el papel de príncipe y el papel de esclavo. ¿Y cuántas personas tenemos? Tenemos exactamente 3. En este caso, de las 3 personas, nosotros queremos hacer subconjuntos de 3 personas para hacer el papel de rey, príncipe y esclavo. Entonces aquí estamos hablando de permutaciones tomando todos los elementos. Entonces aquí estamos hablando de 3 papeles, del de rey, príncipe y esclavo, tomando todos los elementos. Entonces está sencillo. Recordemos que las permutaciones tomando todos los elementos simplemente es el factorial del total de elementos. Como en este caso hay 3 elementos, pues la respuesta sería 3 factorial.
3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Sería 3 por 2 por 1 y esto da resultado 6. Es decir, que hay 6 formas en las cuales Mario, Pedro y Daniel pueden representar el papel de rey, príncipe y esclavo. Para finalizar, resolvamos el siguiente problema. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra somos UGB? Fíjense bien que en la palabra somos UGB hay, repitiendo nuevamente, fíjense bien que en la palabra somos UGB hay 8 letras, pero hay algunas letras que se repiten. Entonces, si queremos calcular el total de palabras que podemos hacer, se hacen intercambiando una letra por la otra. Pero como aquí hay algunas letras que se repiten, entonces estamos hablando de permutaciones con repetición. ¿Cómo se resuelve eso? Según la fórmula, es el factorial del total de datos, ya vemos que son 8, total de elementos, entonces sería 8 factorial dividido entre el número de veces que se repite cada dato. Entonces comencemos por la S, que es el primer dato. ¿Cuántas S hay en Somos UGB? Pues solamente hay 2 S, entonces aquí va dividido entre 2 factorial. La segunda letra diferente es la O. ¿Cuántas O hay en Somos UGB? Pues solamente hay 2, entonces aquí también iría dividido por 2 factorial. La siguiente letra diferente es la M. ¿Cuántas M's hay? Solamente hay una. Lo correcto sería, fíjense bien, colocar 1 factorial. Pero colocar 1 factorial es irrelevante porque sabemos que el factorial de 1 es 1. Entonces al multiplicarlo por esos 2 factorial no va a afectar en absolutamente nada. La siguiente letra diferente es la S, que ya la habíamos contado. Ya no vale. Y la siguiente letra es una U, que solamente hay una. Para efectos de práctica la voy a colocar 1 factorial, solo se repite una vez. La G de igual manera se repite solo una vez. Y la V de igual manera solo una vez. Entonces fíjense bien que esto que he colocado acá, 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial, no es relevante. Porque 1 factorial, repito, eso da 1 y al multiplicarlo por lo otro no afecta en nada. Entonces, para efectos prácticos, en el denominador únicamente vamos a colocar los factoriales de las letras que se repiten. Por lo que la respuesta aquí sería 8 factorial, que lo podemos hacer en la calculadora. Eso nos da 40.320. 40.320 dividido entre 2 factorial, que es 4, y 2 factorial, que es 4 también, y 4 por 4, 16. Es decir, que serían 40.320 dividido entre, repitiendo nuevamente aquí, calculamos 8 factorial, que 8 factorial podemos ver que es 40.320, 40.320 y 2 factoriales 2 y 2 factoriales 2 y 2 por 2 son 4, por lo que haciendo la división 40.320 entre 4 obtenemos la respuesta que es 10.080. ¿Qué significa eso? Que con la palabra de Somos UGB hay 10.080 palabras con o sin sentido, obviamente, en el cual podemos intercambiar estas letras. Bien, hasta aquí llegamos. En el próximo video vamos a dedicarlo a resolución de problemas
del principio suma, multiplicación, combinaciones, permutaciones con repetición, permutaciones normales, permutaciones tomando todos los elementos.